¿Alguna vez te detuviste a pensar qué son en realidad los colores? Los vemos todos los días, en la ropa que usamos, en un atardecer, en las luces de un semáforo. Pero lo curioso es que los colores, tal como los percibimos, son una construcción de nuestro cerebro. Cuando la luz del sol viaja, lo hace en diferentes longitudes de onda. Algunos objetos absorben ciertas longitudes y reflejan otras. Esas que se reflejan son las que llegan a nuestros ojos, y ahí empieza la magia. Dentro de nuestros ojos tenemos células especializadas llamadas conos. Son 3 tipos principales. Unos detectan la luz roja, otros la verde y otros la azul. A partir de esa información, nuestro cerebro mezcla las señales y nos entrega la sensación de millones de colores. En otras palabras, el color no existe como una propiedad física independiente. Existe porque nuestro cerebro interpreta la luz de cierta forma. Ahora, lo interesante es que no todos los seres vivos perciben el mundo igual que nosotros. Por ejemplo, los perros. Ellos solo tienen 2 tipos de conos en lugar de 3. Eso significa que ven principalmente en tonos de azul y amarillo. Para un perro, un juguete rojo brillante puede parecer simplemente grisáceo o marrón apagado. Mientras nosotros vemos un arco iris completo, los perros ven una versión reducida pero adaptada a lo que necesitan para sobrevivir. Y no solo los animales ven distinto, también entre los humanos hay variaciones. El daltonismo es una condición en la que uno o más tipos de conos no funcionan como deberían. Existen diferentes formas. Algunas personas no distinguen bien los tonos rojos, otras los verdes y otras tienen dificultades con los azules. El resultado es que ciertos colores se confunden o se ven menos intensos. Imagina un semáforo. Para alguien con visión normal, el rojo y el verde son claros y diferentes. Pero para alguien con daltonismo, esos 2 colores pueden parecer bastante similares. Esto genera desafíos en la vida cotidiana, aunque el cerebro de esas personas se adapta para interpretar el mundo de otras maneras. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué son los colores? La respuesta es que no existen como una propiedad física independiente. Son el resultado de cómo nuestro sistema visual procesa la luz. Cada especie e incluso cada persona vive un universo de colores único. Así que la próxima vez que veas un atardecer lleno de tonos naranjas, rosados y violetas, recuerda que esa experiencia es tuya y solo tuya. Un perro lo vería diferente, una persona daltónica también, pero todos, a su manera, perciben un mundo lleno de matices. En definitiva, los colores son una ilusión maravillosa, una creación de nuestro cerebro que le da vida y emoción a todo lo que nos rodea.